Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Para esta semana hemos estado viendo las leyes de Dios y hoy, jueves, estaremos viendo la venganza. Y hoy me acompaña el pastor Ever García Reyes. Pastor, Dios le bendiga y sea bienvenido. Gracias, nuevamente. Interesante, ¿no, pastor? Lo que vamos a estar viendo hoy, la venganza, ¿no? La venganza, sí. Bueno, prácticamente la lección se llama viviendo la ley o vivir la ley, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos vivirla? O sea, son principios que rigen más a lo cristiano, ¿no? Lo que tenemos conocimiento, pero en general es para toda la humanidad. Amén. ¿Verdad? Para que haya paz en el mundo, en nuestra familia, en la sociedad haya paz. Si todos realmente respetáramos los derechos del prójimo, no hubiera necesidad tanto de cárceles, ¿verdad? Cosas así, o castigos, ¿verdad? Sino todo hubiera armonía. Pero lamentablemente el pecado ha cundido en el mundo y estamos viviendo. Por eso Dios estableció esas leyes porque eran muy buenas. Yo creo que si viviéramos conforme a las leyes, viviríamos en un mundo de armonía. Diferente, claro. En un mundo de armonía. Exactamente. Sin guerras, sin perjuicios, sin odio, sin venganza, sin resentimiento. Exactamente. Todo sería... Pero porque el ser humano ha violado las leyes de Dios, claro, el mundo es un caos. Es un caos. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar. Oremos, vamos a orar. Adelante. Querido Padre y Dios eterno, venimos en esta hora agradecidos por una nueva oportunidad que nos da. Señor. Cada día que nos despierta nos da nuevamente oportunidades a cada uno de nosotros en las diferentes actividades que hacemos. Y también nos da la oportunidad de venir delante de su presencia para pedir, Señor, su ayuda. Todo lo que nosotros hacemos no es por nuestra propia fuerza, sino porque hay un Dios que rige todo su universo. Y Él nos da la fuerza para hacer esas cosas. Bendito seas, oh Dios, porque su misericordia se muestra en cada uno de nosotros. Pedimos la presencia de su Santo Espíritu que esta hora esté con nosotros, también con nuestros oyentes, que ellos y nosotros podamos entender su mensaje a través de las lecciones de su palabra. Bendice al oidor, a todos aquellos que sintonizan, ¿verdad?, el canal para beneficio, porque usted ha provisto estos medios para llevar el Evangelio, para aprender cada día, edificarnos en la roca que es nuestro Señor Jesús. Provee, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros. Oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Venganza. Muy interesante la lección, ¿verdad? Venganza. Realmente no debería haber venganza, pero sin embargo la hay, ¿no? Pues como lo acabamos de decir, vivimos en un mundo lleno de pecado, pero también mucho de esto sucede porque los jueces no han hecho justicia. Ahora, por eso llama esto. Si vamos al textos bíblicos. Mire, pastor, me permite el texto que tiene nuestra lección de hoy, Romanos 12, 19, dice: no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo encontramos en Romanos 12, 19 y Deuteronomios 32, 35. Muy interesante, pero fíjese, pastor, pero si lee antes, o sea, el problema es que leímos solamente el versículo, pero si leemos antes, dice, fíjese lo que dice aquí: bendecid, versículo 14, 12:14 dice, y está hablando de eso, de que el apóstol Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjese, es como el Mateo 5 que estamos leyendo ayer, ¿se acuerdan? Mateo 5, pero el apóstol Pablo dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigáis. Ahora 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, no te vengas, ¿verdad?
Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hagamos lo bueno delante de los hombres. No nos venguemos, no hablemos cosas, ¿verdad? Ahora el versículo que sigue dice, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de nosotros dependiera, dicen, tente tranquilos, ¿para qué se meten en pleitos? No te metes en riñas. Ahora dice, por eso dice el versículo 19 que usted leyó. O no es ese, ¿verdad? Sí, 12:19. 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Dios va a hacer justicia, ¿verdad? La justicia perdurable, la justicia que necesitamos en este mundo. Ahora, versículos 20 y 21, voy a terminar. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y cómo vencemos el mal? Versículo 21. Con el bien. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal. Qué bonito, muy interesante. ¿No? Adelante, bonito. Pastor. Yo rayé al pastor que me llamó mucho la atención aquí en la lección. Hasta que el Señor traiga la justicia que tanta falta hace. El deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o lesión. Pero primero necesitaban investigar los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de Cristo aplicaban esta ley de manera que abría la puerta a la venganza personal. Hacerlo. El principio fue sacado de su contexto y se perdió el propósito inicial. En consecuencia, defendían lo que la ley realmente prohibía. Prohibía, correcto. Una aplicación mala de la ley de Dios. Porque le daban mal uso, ¿no? Mal uso, sí. Exacto. Y para su propio beneficio. Correcto. Ese era el propósito para ellos. Por eso Jesús vino, ¿verdad? Cambió todo el mal concepto que se tenía de la ley. Por como lo decimos, creo que ayer o otro día fuimos que la ley, no miraban el espíritu de la ley, ¿verdad? Porque la ley es vívida, o sea, tiene vida. Si la ponemos en práctica, nos cambia la vida. Claro. ¿Verdad? Pero sin embargo ellos lo obedecían estrictamente. Pero realmente, si usted se da cuenta, vivían de acuerdo, no a la ley que ellos supuestamente enseñaban, sino tenían, y ahora vamos a leer los textos, porque ellos tenían, como decimos, doble cara, ¿verdad? No eran con lo que decían de ser. Ahora el texto bíblico que dice aquí, Mateo 6:4, versículo 6. Mateo 6:4 al 6. Y lo que va a decir el Señor así muy interesante, dice, para que sea tu limosna, aquel que da limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en lo público. O sea, lo que tú haces en lo secreto, Dios te va a recompensar, porque al final todas las obras nuestras saldrán a la luz. Nuestras obras van a ser reprendidas, van a salir a la luz, todo se va a saber. Pero lo que hacemos, tenemos que hacerlo de intención, o sea, porque Dios no mira lo de afuera, Él mira el corazón, ¿verdad? Con la intención que estamos dando. Ahora el versículo que sigue, 5. Y cuando ores, dices, no seas como los hipócritas. No está hablando del mundo, está hablando del propio pueblo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que ser visto de los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Dígalo, lo que está haciendo en secreto, Dios dice que le va a dar su recompensa. Pero estos que lo están haciendo en público, pues alabanza de los hombres, ya están recibiendo su recompensa. Porque para ser visto, dice. Ahora el versículo 5 dice, a ver, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ok, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público. Ujú. Uy, qué lindo, ¿no? Sí, o sea, está hablando de que Dios va a dar la recompensa, es lo que está diciendo. Sí. De que nosotros no hagamos las cosas, ¿verdad?, con la intención del corazón, porque los fariseos hacían esto para ser vistos de los hombres y recibían la alabanza de los hombres. Qué santos son, mira cómo oran en las esquinas para ser vistos. Ellos se presentaban justo porque ellos oraban 3 veces, ¿se acuerda? Oraban 2 veces también o 3 veces por día. Pero cuando era el tiempo de la oración, ellos se presentaban en las esquinas ahí para que toda la gente los mirara, ¿verdad? Pero ellos tenían una intención. Claro. Ahora por eso aquí dice, no, tú cuando oras hazlo en secreto, pero Dios te va a recompensar. Siguiente versículo, aquí lo estamos leyendo, el texto que dice Lucas capítulo 6, versículo 23. Lucas 6, versículo 23. Ok, dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón, dice, es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dice que nos tenemos que alegrarnos, porque vuestro galardón, dice, es grande en los cielos. O sea, Dios va a recompensar al final, va a hacer justicia. Y Él va a pagar a cada uno conforme a su obra, Claro. sea lo bueno o sea lo malo, ¿verdad? ¿Tiene algo que decir, pastor? Pastor, ¿qué le parece? Vamos a los comentarios del Bueno, vamos. la sierva del Señor. Ok. Adelante. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 66 al 68. Dios nos amó con amor indecible y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento. Vamos a la siguiente. Por la revelación del encanto atractivo de Cristo, por el conocimiento de su amor expresado hacia nosotros, cuando aún éramos pecadores. El corazón obstinado se ablanda y se somete, y el pecador se transforma y llega a ser hijo del cielo. Dios no utiliza medidas coercitivas. Coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. El amor. Wow, qué bonito, ¿no? Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Sí, Dios no te obliga, no te forza. Pues dice, Dios no utiliza medidas coercitivas, no te forza, ¿verdad?, a hacer las cosas. Pero Él dice, el agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Qué lindo, Así ¿no? es sencillo. Por eso en todas las leyes que puso Dios estaba demostrando el amor de Dios. Su amor, ¿no? Sí. Su amor hacia su creación. Y eso es lo que se llama conversión. Mediante Él, dice, mediante el amor de Dios, convierte el orgullo en humildad. Y la enemistad y la incredulidad en amor y en fe. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos, de una manera equivocada. Y habían fracasado. Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podrían entrar en el reino de los cielos. Ahora les señala el carácter de justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. Ok. Dice, Él señala el carácter de la justicia. El carácter de Dios, ya lo vimos, es amor, pero también es justicia. Y ese carácter debe reflejarse en sus hijos. Esos son los que van a entrar al cielo. Ahora, no dice aquí, ellos se afanan en alcanzar la perfección, pero por propios esfuerzos. Pero realmente nosotros para alcanzarla debemos de pedir ayuda divina, ¿verdad? Ningún hombre puede alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. No. Pastor, dice la sierva del Señor que dice que lo único que nos vamos a llevar de carácter
De aquí es el carácter. Así es. Es lo único. Sí, porque por eso ahora debemos reflejar el carácter de Dios. Debemos estudiar todo esto y pedir ayuda divina para poder transformarnos. Por eso dice que transforma, ¿verdad? Nosotros, nos muestra el pecado y ahora nos da que el que era orgulloso, ahora le da la humildad, ¿verdad? O sea, Pastor, y el único que puede hacer esos cambios en el ser humano es Dios, ¿verdad? Dios Es Dios. Sí. Ningún ser humano puede transformar el corazón de nadie. Sí. Solamente Dios. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Así y aquí es. todas son hechas nuevas. En todo el sermón del monte describe los frutos de esta justicia. Y ahora, en una breve expresión, señala su origen y su naturaleza. Ser perfectos como Dios es perfecto. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplar en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. O sea, fíjense lo que dice en el Sermón del Monte, lo que leímos ayer en San Mateo 5, ¿verdad? Cuando él dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y aún tenemos, fíjense lo que dice aquí, porque dice, voy a leer aquí, dice, sed pues, versículo 5:48, Mateo 5:40, dice, sed pues vosotros perfectos. Para aquellos que dicen que Dios no ocupa perfección, nosotros sí. Dice que Él, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué nos enseñaba? Porque veíamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, pero también tenemos que, ¿cómo se dice?, procurar justicia también. Yo creo, pastor, que si seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, difícilmente nos desviaremos del verdadero propósito. Sí. ¿Qué le parece, pastor? Vemos la otra. Vamos al siguiente. Dios es amor. Como los rayos de luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera. Y en Juan capítulo 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 17 de Mateo 3:17 dice que, Juan. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es. Qué lindo, ¿no? Sí. Hay otro texto bíblico que me vino a la memoria, Hechos capítulo 4:12. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual los hombres puedan ser salvos, ¿verdad? Sí. El único nombre es Jesucristo. Sí, fíjate que la naturaleza de Dios es dar. O sea, su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación, o sea, la vida es el servicio. Una persona, cualquier ser humano que está aquí, muchas veces no saben por qué vinieron a este mundo, pero lo que vinieron a hacer, a servir. Por eso Jesús dice que Él vino a poner su vida en rescate por muchos, vino a servir, no a ser servido. Realmente es cuando encontramos el verdadero sentido de nuestra vida, el servir. Todo lo da Dios. Y nosotros como sus hijos, representantes de Él, debemos demostrar el carácter de Él. Pastor, ojalá pudiéramos entender que solamente somos siervos, ¿no? Somos siervos. Somos siervos. Por eso servir, siervos. Sí. Bueno, queridos hermanos, sé que el tiempo nos gana siempre, hermanos. El tiempo es corto, quisiéramos más oportunidad y más tiempo. Pero mi hermano, Dios es amor y Dios quiere que nos amemos unos a otros. Quizás haya alguien que nos esté viendo por primera vez ahí en el sillón de su sala y no haya recibido ese amor que tanto desea y desea recibir ese amor. Quiero decirte, mi amor, mi hermano, que Cristo Jesús te está esperando con los brazos abiertos para darte ese amor que siempre has deseado.
ven a Cristo Jesús y recíbele como tu Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor.